Tierra y libertad, una verdad que los poderes establecidos, político y religiones, quisieron borrar. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal. Aquí hablamos de verdad, tierra y libertad. Activa la campanita y comparte. Despierta con nosotros. Saludos cordiales, hoy es un día muy importante para mí, y quiero compartir con ustedes una reflexión que nace desde lo más profundo de nuestra existencia. Es un conocimiento que todos llevamos dentro, pero que pocos se atreven a desarrollar, la conciencia natural. En un mundo cada vez más seducido por el afán de poder, dinero y control, las nuevas generaciones parecen haber olvidado una verdad elemental: la naturaleza es la verdadera dueña de todo lo que existe. Desde nuestro nacimiento hemos sido condicionados por los sistemas de poder, la política, las religiones, las estructuras sociales. Nada de lo que sabemos o hacemos es completamente nuestro, porque todo nos ha sido enseñado dentro de moldes preestablecidos. Aprendimos a comer, a hablar, a comportarnos, no desde lo natural, sino desde lo impuesto. Piénsalo, un león en la sabana no necesita instrucciones para sobrevivir. Se alimenta de carne cruda, corre libremente y sigue el curso que le dicta la vida. ¿Qué habríamos sido nosotros si no nos hubieran domesticado desde el vientre? Somos hijos de la tierra. Somos polvo, y al polvo volveremos. Génesis capítulo 3, versículo 19. Un cuerpo humano, cuando muere y se descompone, se convierte en abono que fertiliza la tierra. Eso no es una metáfora, es una verdad científica y espiritual. Según el ciclo biogeoquímico del carbono, los elementos que componen nuestros cuerpos vuelven a integrarse a los sistemas naturales. Entonces, ¿por qué seguimos actuando como si fuéramos dueños de la tierra, si en realidad es ella quien nos posee a nosotros? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, versículo 1. El ser humano ha dividido la tierra en fronteras, en propiedades, en títulos de dominio. Pero la tierra no tiene líneas naturales de separación. Las divisiones son invenciones humanas para ejercer poder. Este pensamiento destructivo, de posesión y explotación, ha llevado al mundo a una crisis ambiental sin precedentes. La naturaleza no cambia. Somos nosotros quienes estamos cambiando, alejándonos de ella cada vez más. El aire que respiramos hoy es el mismo que sopló sobre Adán cuando Dios le dio vida, Génesis capítulo 2, versículo 7. El agua que bebemos, el viento que acaricia los árboles, las lluvias que caen sobre los campos, todo ello ha existido desde tiempos inmemoriales. Y solo desaparece o se daña cuando el ser humano altera las condiciones que permiten la vida. La ciencia lo confirma. Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, demuestran cómo las actividades humanas están destruyendo el equilibrio del planeta. El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos y la deforestación son síntomas de una desconexión profunda entre el hombre y la naturaleza. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. No podemos seguir ignorando que la tierra es nuestra madre. Ella nos alimenta, nos sustenta, nos da todo sin pedir nada a cambio. Pero si seguimos explotándola, extrayendo sus recursos sin medida, contaminando sus ríos, talando sus bosques, llegará el momento en que la naturaleza ya no podrá sostenernos. El filósofo Baruch Spinoza afirmaba que Dios no es un ser separado del universo, sino que Dios es la totalidad de lo que existe. Esta idea se conecta con muchas visiones espirituales ancestrales y también con este mensaje: Dios está en el agua, en los árboles, en los animales, en las piedras. Todo lo que existe tiene vida, propósito y presencia divina. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos capítulo 17, versículo 28. Todo vibra, todo tiene energía.
Estudios recientes en física cuántica, como los del Dr. Nassim Haramein, sugieren que todo el universo está interconectado. Incluso objetos aparentemente inertes, como una roca, pueden tener una estructura energética compleja. Desde esa perspectiva, no es absurdo pensar que todo puede sentir y escuchar, como enseñan muchas culturas indígenas. En conclusión, debemos dejar de pensar que somos algo superior. Somos apenas un soplo, una chispa en el vasto fuego de la creación. Jesús mismo nos recordó nuestra fragilidad, de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, Marcos capítulo 8, versículo 36. Nuestra alma está conectada a la tierra. Si perdemos esa conexión, lo perderemos todo. Reflexiona. Cuida y ama la tierra. Porque ella es más que un planeta, es parte de Dios, y Dios es todo lo que existe. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal. Aquí hablamos de verdad, tierra y libertad. Activa la campanita y comparte. Autor: Tomás Sosa, Fello o Rafaelito.